Bueno, iglesia, vamos a continuar con la serie sobre los proverbios, de cómo vivir sabiamente. Hoy vamos al tema número 6 de esta serie y el tema de hoy es Escucha mi consejo, parte 3. Hoy terminaríamos esta parte de escuchar el consejo, en este caso de lo que Dios nos habla a través de Salomón por el libro de Proverbios. Recordemos, hermanos, que el libro de Proverbios es un libro de consejos que vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros, en este caso por medio de Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra. En el capítulo 3 encontramos una serie de consejos que van desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que es lo que hemos estado estudiando, en donde no podemos pasar por alto cada uno de estos consejos que tienen como consecuencia o añadido, no sé cómo decirlo, una bendición. Hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 3 del verso 9 al verso 12. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Proverbios capítulo 3 del verso 9 al verso 12 y dice así: Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y serán llenos sus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana, y vamos a ver primeramente el consejo de Dios por medio de Salomón en el verso 9, y dice el verso 9: Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus frutos. Es interesante, hermanos, cómo Salomón, dándonos estos consejos, en su sabiduría le recuerda a sus lectores y a cada uno de nosotros el principio de honrar a Dios con nuestros bienes. Ya que Dios siempre le demandó a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel, que lo honrara con sus bienes. Y cuando hablamos de que Dios demandaba sobre su pueblo que lo honraran con sus bienes, hablamos de ofrendas, diezmos, primicias y sacrificios. Todo eso tenía que traer el pueblo de Israel delante del Señor. Vamos a ver algunas citas bíblicas donde nos hablan de eso muy rápidamente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23, Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 23 del 14 al 15. Éxodo está después de Génesis. Dice Éxodo 23 del 14 al 15. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Estas eran las fiestas que hacían el pueblo de Israel, y el Señor le dice, habla de 3 fiestas al año. Pero nótese luego lo que dice el verso 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Oigan esto: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea que Dios demandaba sobre el pueblo, sobre su pueblo, que cada vez que iban a hacer estas fiestas, que cada vez que se hacían estas celebraciones, Dios demandaba a su pueblo que tenía que llegar delante de él, pero no podían llegar con las manos vacías. O sea que tenían que traerle un presente, tenían que traerle una ofrenda, tenían que darle algo al Señor, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Y al Señor o a nuestro Dios hay que honrarlo aún con nuestros bienes. Y Él demandaba eso. Ahora vamos a ir a Éxodo 25 del 1 al 3. Éxodo 25 del 1 al 3 dice la palabra: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, y ahí sigue la lista,
de todo lo que ellos podían presentar delante del Señor que Dios demandaba. Vemos también en Levítico capítulo 2, versículo 14, ahí después de Éxodo sigue Levítico, y vamos a ver cómo ahí también Dios habla de cómo ellos debían de honrarlo al Señor. Levítico capítulo 2, verso 14 dice la palabra. Dice así: si ofreceres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. O sea que ellos también tenían que traer ofrenda de las primicias. Las primicias eran de los primeros frutos de las cosechas de ellos. Ellos también tenían que traer esas ofrendas de las primicias. O sea, lo que yo quiero, hermanos, que veamos acá es cómo Dios le pedía al pueblo, y es lo que Salomón está recordando, de que ellos deberían de honrar al Señor con los bienes, con lo que Dios les había dado. Otro pasaje que es muy conocido, Malaquías capítulo 3, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 del 6 al 11. Si usted llega a los evangelios, a Mateo, y antes de Mateo ahí está Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías capítulo 3 versos del 6 al 11. Dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora, oiga lo que él está diciendo. Que ellos no habían sido consumidos porque Él no cambia. Él es un Dios de misericordia. Dice: de los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijisteis, oiga la pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? Mira la respuesta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y os destruirá, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, vemos cómo Dios siempre había demandado y demanda sobre su pueblo que debemos de honrar a Dios con nuestros bienes, y ese es el consejo que da Salomón acá, y él dice: honrad a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Ahora, hermanos, como creyentes tenemos que tener tres cosas bien claras en relación a esto que hemos leído hoy, y es, número uno, recuerde, hermanos, que todo le pertenece a Dios y todo proviene de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Yo sé que si hay algo que se ha manipulado hoy en la iglesia cristiana, es en razón a que el pueblo honre a Dios con sus ofrendas y diezmos. Al punto de que le ofrecen riqueza, le ofrecen intercambios prácticamente, como si usted quiere que Dios haga algo en su vida, entonces primero tiene que dar dinero para que Dios haga algo en su vida. Hermanos, pero a nosotros debemos de aprender a honrar a Dios porque Él es nuestro Dios, porque Él es el Señor. Y eso es lo que Salomón aconseja, y entonces debemos de tener tres cosas bien claras. Otra vez, voy a hablar sobre esto. Recuerde que todo proviene de Dios y le pertenece a Dios, como lo dice Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso 36. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, dice así su palabra: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí Pablo está hablando de que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, nosotros debemos de aprender a honrar a Dios con nuestros bienes. Yo sé que si hay algo difícil, hermanos, es cuando a alguien se le toca la parte económica, el bolsillo. Como dicen por ahí, voy a usar un dicho popular que dicen los alcohólicos, es que con la plata no se juega. Eso es un dicho que yo he oído de los alcohólicos. Hermanos, los alcohólicos tienen ¿cómo le digo esto? Tan claro que el dinero que ellos tienen es para tomar licor. Nosotros deberíamos de tener bien claro ahora que somos creyentes que debemos de honrar a Dios con nuestras bendiciones, con lo que Dios nos ha dado. Y yo sé y entiendo que ha sido muy manipulado, pero el pueblo debe aprender esto, de que todo proviene de Dios y le pertenece a Dios. Si usted tiene salud, si usted tiene trabajo, es porque Dios te ha bendecido. Y si Dios te ha bendecido, debes de aprender a honrar a Dios sin necesidad de manipularte. Pero debes de aprender a honrar a Dios. Ese es el primer punto. Segundo punto, debemos honrar a Dios voluntariamente de nuestro corazón. Eso debe ser algo voluntario, hermanos, no puede ser exigido. He escuchado en iglesias, lugares donde le exigen a las personas el que le dé al Señor, hermanos, no puede ser exigido. Debe ser un asunto del corazón del creyente voluntariamente de honrar al Dios de su vida. Amén, iglesia. Porque yo sé que a veces nos cuesta honrar a Dios. Yo sé, yo viví eso. Yo sé lo que es, hermanos, decir, es que si doy me quedo sin dinero. Yo pasé por eso hasta que un día Dios habló a mi corazón y empecé a diezmar, a honrar a Dios en mi vida. Y empecé a ver la bendición de Dios en mi vida. Tercer punto. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos, debemos de administrarlo para honrar a Dios. Hermano, todo lo que Dios haya puesto en tus manos, llámese dinero, llámese en bienes materiales, sea tu casa, tu carro, moto, no sé, lo que tú tienes, hasta la bicicleta. Hermanos, todo lo que Dios haya puesto en tus manos, debes de administrarlo para la gloria de Dios, para traer honra al nombre de Dios. Porque Dios te lo ha dado. Eso se llama en la teología como la mayordomía. Somos mayordomos del reino. Un mayordomo es aquel, o era que en aquellos tiempos el mayordomo era el que se encargaba de todos los bienes de su amo. Pues nosotros nos encargamos de los bienes de nuestro amo, que es nuestro Dios, porque todo viene de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso la iglesia debe aprenderlo, aunque yo sé que es difícil. Pero en ese consejo que nos da Salomón hoy, nos aconseja esto. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Debes de aprender a honrar al Señor, de honrar a Dios. Eso trae una bendición. ¿Cuál es la bendición que dice Proverbios capítulo 3? En este caso leíamos el verso 9. Ahora vamos al verso 10 y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, Dios siempre le prometió a Israel que si ellos lo honraban, oigan esto, como único Dios verdadero, obedeciendo sus palabras, ellos serían bendecidos, serían prosperados en todas las cosas. Eso Dios se lo estableció y se lo puso bien claro al pueblo de Israel. Y veámoslo de esta forma, cuando Dios le da las bendiciones al pueblo de Israel, si obedecían su palabra, si obedecían su ley. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2, y luego 28, verso 15. Porque yo quiero que veamos, hermanos, las dos caras de la moneda de lo que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel.
Dice la palabra en Deuteronomio 28, versos 1 y 2, dice: y acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, el Señor le está diciendo: si ustedes me obedecen, cumplen mi ley, cumplen mi palabra, yo les aseguro que todas las bendiciones les van a alcanzar. Van a ver la bendición mía. Si cumplen mi ley, mi palabra, si la guardan y la ponen por obra. Ahora, vea 28, versículo 15. Te puede leer en su casa ahí todas las bendiciones que Dios le había prometido a Israel. Ahora, pero veamos el verso 15, esos peros de la Biblia. Pero, dice el Señor en el verso 15 a Israel: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones, ya no bendiciones. Ahora, notemos que vienen de parte de Dios ambas. Ambas son de parte de Dios. Bendición y maldición. Es lo que Dios le está hablando a Israel. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones igualmente. ¿Qué dice? Y te alcanzarán. O sea que Dios puso a Israel a escoger. Está la bendición y está la maldición. Eso depende en la obediencia de ustedes. Si ustedes guardan mi palabra, guardan mi ley, ustedes van a ser bendecidos. Pero si ustedes no guardan mi palabra, no guardan mi ley, van a ser maldecidos. Hermanos, ¿y saben qué es lo duro de estas palabras que Dios le habló al pueblo de Israel? Que una de estas maldiciones hablaba que si ellos no lo obedecían, ellos iban a comerse a sus propios hijos. Oigan, que ellos iban a comer a sus hijos de hambre, porque lo contrario de la bendición, ahí era el hambre. Y si usted estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta donde hay un momento donde el pueblo de Israel, estando sitiado, y se acabó la comida y tuvieron que comerse a sus hijos. Dios cumplió la palabra hacia ellos. Por eso acá Salomón aconseja: si usted honra a Dios, vendrá la bendición, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, que era, hermanos, la provisión, lo que ellos ocupaban para el mantenimiento, para comer. Ahora, hermanos, hoy lamentablemente hay quienes creen y enseñan que al darle a Dios, parece que Dios ahora está obligado a tener que darme riquezas materiales. Yo quiero volver a leer esto. Hoy lamentablemente hay quienes creen y enseñan que al yo darle a Dios, Dios está obligado a darme riquezas materiales. Por lo que algunos solo dan esperando recibir riqueza o recibir algo a cambio. Esta no debe ser la actitud de un creyente o de un cristiano. Nunca debemos de tomar a un Dios que hace negocio con nosotros. En el sentido de que si yo le doy a Dios, como he oído mucho, si yo le doy 1,000, Dios me va a dar 10,000. Y si le doy 10,000, Dios me va a dar 100,000. Hermanos, esa no es la verdad de la palabra de Dios ahora, porque lo que yo quiero recalcar acá es el principio que debemos de honrar a Dios con nuestros bienes, que es lo que Salomón está aconsejando. Pero hay que entender que también hay dos pactos en la Biblia, y cuando Dios le habla a Israel, está hablando bajo un pacto condicional, y este pacto condicional era por la tierra que ellos iban a ir a poseer. Nosotros no tenemos o no vivimos bajo ese pacto, sino bajo un pacto de gracia,
Y en el pacto de gracia, hermanos, ahora es un pacto incondicional. Ellos recibían promesas materiales, nosotros recibimos promesas espirituales. Son dos pactos diferentes, pero el principio sigue estando de que todo cristiano debe honrar a Dios con sus bienes, pero no esperando recibir riqueza. Simple y sencillamente es porque debo honrar al que es el Dios y el Señor de mi vida. Hermanos, pero tenga esto bien claro. Pero si honramos a Dios con nuestros bienes, podemos tener la seguridad de que Dios nos bendecirá de acuerdo a su voluntad. Si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, podemos tener la seguridad de que Dios nos va a bendecir de acuerdo a su voluntad. Porque Dios bendice. ¿Cuántos creemos que Dios bendice? Dios bendice. Ahora, cuando hablamos de que Dios bendice, hay gente que cree que Dios bendice es voy a ser rico. No, hermanos, no se equivoque. Es más, a veces la peor maldición es el dinero. Eso no es bendición. Ahora, Dios bendice, pero no necesariamente la bendición es dinero. A veces el dinero es de maldición. Y eso hay que tenerlo bien claro. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla de esa claridad que debe tener el creyente a la hora de darle a Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 11. 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 11. Hermanos, pero yo quiero leerle este pasaje en Nueva Traducción Viviente. Quiero leerle este pasaje en Nueva Traducción Viviente. Recordemos un poco el contexto de este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 11. Hermanos, aquí es donde Pablo está pidiendo que se haga una recolecta, una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidades, estaban pasando hambre, estaban en situación difícil por la persecución que había contra la iglesia en aquel momento. Y ve lo que le dice Pablo a los hermanos para que aprendan a ser generosos, a dar en este caso. Y yo se lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente, del 6 al 11, y dice así: recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Ahora, muchos toman este versículo para manipularlo y decirle a la gente, ve, entre más dé, más recibe. Pero ahora Pablo explica a qué él se está refiriendo con esto. Y él lo dice en los versículos siguientes. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ahora, he escuchado mucho manipular ese pasaje y dice, es que Dios bendice al dador alegre. No, la palabra dice, Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. A eso se está refiriendo Pablo. Cuando usted siembra generosamente, va a recibir generosamente porque usted da con alegría, porque usted da de su corazón, que es lo que Dios demanda de sus hijos. Verso 8. Dios proveerá, hablando de la persona que da con alegría, ahora verso 8, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Ahí está la bendición al dar. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice la Escritura, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres.
sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Verso 10. Pero es Dios quien provee, oigan, pero es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Hermanos, el punto que Pablo está enseñando es, si usted da generosamente de su corazón, Dios va a bendecirlo, Dios va a tener cuidado de sus necesidades. Pero debemos de honrar a Dios, debemos de ser generosos, debemos de dar. Y hermanos, yo sé que este tema es muy complejo porque hoy muchos manipulan para que las personas den dinero, pero si hay algo que la iglesia debe de aprender es a honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Y ese es el consejo que nos da Salomón, que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros hoy en este día. Ahora vamos a ver el otro consejo, vamos a dar un giro, hermanos, vamos a dar un giro en lo que Salomón viene dando como consejos. Y en esto quiero tomarme un poco más de tiempo en lo que voy a enseñar ahorita. Primero, esperando que quede claro eso, hermanos, debe honrar a Dios con sus bienes, ser generoso conforme Dios te ha bendecido, y Dios, que es misericordioso, hermanos, proveerá. Pero cuando nosotros de nuestro corazón honramos a Dios. Amén. Vamos a ir ahora a ver el proverbio del capítulo 3, versos 11 y 12. 11 y 12. Ya vimos el primer consejo en esta serie de consejos que da Salomón a sus lectores. Y ahora en el versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Esa palabra fatigues es no te canses de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ay, ay, ay. Hermanos, ahora el consejo es: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, el castigo de Dios, ni te fatigues, ni te canses de su corrección. Es muy interesante, hermanos, muy interesante, cómo hay una corriente popular que la mayoría de personas creen, y aún muchos cristianos. Y esa corriente popular es: Dios no castiga, porque Dios es amor. Yo no sé cuántos han oído esto. Que Dios no castiga. Es que Dios es amor. ¿Cómo si Dios es amor, Dios va a castigar? Hermanos, una persona que crea esto, déjeme decirle, en el amor de Cristo, es porque no conoce la Escritura, no conoce la palabra de Dios, y creo no conoce a Dios. Porque si usted ha estudiado la palabra, va a encontrarse de que Dios sí es amor, eso enseña su palabra, pero también es fuego consumidor. Hermanos, esta frase, Dios no castiga, ya que Dios es amor, contradice totalmente la Escritura, la Biblia. Empezando desde el Génesis. Cuando Dios le habla a Adán y Eva de que no comieran el fruto prohibido, al ellos desobedecer, ¿qué vino sobre ellos? Un castigo. Solo en el primer libro de Génesis y de ahí en adelante, todo lo que Dios enseña en su palabra, hermanos, muestra cómo Él castiga el pecado y al pecador. El problema es que la gente a veces solo toma una cara de la moneda para decir: ay, es que Dios es amor, y es cierto.
Dios es amor, pero ¿dónde muestra Dios su amor? Que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para la humanidad, para el ser humano, en enviar a su Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo contrario de la vida eterna es la condenación eterna, es el castigo eterno a aquellos que no creen en Cristo. Y eso es castigo. Pero dejemos que la misma palabra nos muestre esto que dice acá, porque Salomón dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ve lo que dice Ezequiel, capítulo 7, verso 9. El profeta Ezequiel, hablando de parte de Dios, y entendemos pues acá hablándole al pueblo. Si le cuesta, hermano, usted se va a su Biblia, en la primera página de su Biblia, y ahí usted busca Antiguo Testamento, Ezequiel, ahí le da el número de página, y va a Ezequiel, capítulo 7, versículo 9, hermano. Si usted puede, subraye este versículo, y nótese que viene un título ahí, no sé si todas las Biblias las tendrán, este título de Ezequiel en el capítulo 7, viene un título y dice: el fin viene. Pero yo quiero que leamos el verso 9. Dice el verso 9. ¿Lo tenemos? Mi ojo no perdonará. Aquí está hablando el Señor. Mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti. Y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Ustedes se van a dar cuenta que yo, Jehová, yo soy Dios, yo soy el que castiga. Yo, el Señor, castigo. Ahora, cuando hablamos del castigo de Dios, hermanos, tenemos que verlo en dos sentidos. Cuando hablamos del castigo de Dios, tenemos que verlo en dos sentidos. Número uno es el castigo que Dios traerá al mundo por su maldad y su pecado. Dios castigará al mundo por su maldad y por su pecado. Evidencia de eso es Sodoma y Gomorra. Ese es un vivo ejemplo. Y el tiempo de Noé, por la maldad del hombre, Dios trajo castigo, primeramente con diluvio y luego con fuego sobre Sodoma y Gomorra. Ahora el Señor enseña en su palabra de que Él no volvería a castigar o a traer destrucción sobre el hombre con agua, pero no dijo nada del fuego, porque será con fuego. Pero vamos a ver qué nos muestra la palabra en relación a este castigo a la humanidad por su pecado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. La mayoría de personas, y lo interesante de esto, hermanos, es que los cristianos le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Hermanos, el libro de Apocalipsis no es un libro de terror para nosotros, la iglesia. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para la iglesia. El libro de Apocalipsis se escribió en el momento en que la iglesia, los cristianos, estaban siendo perseguidos. Y Dios le da la visión de Apocalipsis al apóstol Juan, y era una carta que fue enviada para traer esperanza en el sentido: ustedes están siendo perseguidos, los están matando, pero Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él va a juzgar a este mundo, Él va a juzgar el pecado, pero también Él va a venir y Él va a tener autoridad y Él se sentará sobre su trono y ustedes estarán con Él. Ellos tenían esa esperanza. Dios va a venir a juzgar. Él juzgará todo lo que nos están haciendo. Nos están persiguiendo, nos están matando por causa de Cristo y del Evangelio. Pero Él va a traer juicio sobre la tierra y ustedes serán salvos y estaremos una eternidad con Él. Era de esperanza, no de terror.
Y de ahí viene los juicios de Dios. Y en el capítulo 16 habla de las copas de ¿qué? De la ira. No dice las copas de amor. No son copas de amor, no, son las copas de ira. Cuando alguien castiga, generalmente es porque tiene ira. Pues Dios mostrará su ira al mundo entero por su pecado, por su desobediencia, por darle la espalda a Dios, por cada vez poner más leyes que van en contra de la verdad de Dios, de su palabra. Y Dios traerá su ira y su juicio. Castigará a este mundo pecador y caído. Y dice en el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo, a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ay, es que Dios no castiga. Yo no sé quién se ha creído ese cuento. Porque eso es un cuento y eso es una mentira del diablo. Porque Dios va a castigar este mundo. Y Apocalipsis nos muestra cómo Dios traerá juicio sobre esta tierra. Amén, iglesia. Mateo capítulo 25, verso 46. Después usted puede leerlo todo en su casa. Pero quiero leer la última parte, porque aquí en Mateo capítulo 25 el Señor está hablando del juicio a las naciones. Aquí habla del juicio de las naciones, donde Él dice que pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda, y Él hará la diferencia entre los hijos de Dios y los no hijos de Dios, aquellos que le entregaron su vida a Cristo y aquellos que no le entregaron su vida a Cristo, aquellos que creyeron y abrazaron el Evangelio y aquellos que no creyeron, no abrazaron el Evangelio. En el capítulo 25, verso 46, dice la palabra, e irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y habla de castigo. Hermanos, todo ser humano será castigado por su pecado. El pecado no quedará impune a los ojos de nuestro Dios. Todo homicidio, todo aborto, no quedará impune ningún pecado a los ojos de Dios, porque todos darán cuenta a Dios, aunque hoy en las leyes terrenales hay un montón, hermanos, de crímenes que quedan impunes, no ante el tribunal de Cristo, ahí no. Ahí habrá castigo para aquellos que no abrazaron el Evangelio. Ve lo que dice ahora Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro, casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Dice la palabra en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Oigan esto. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Serán reservados, o sea, Dios los deja ahí. Quieren vivir a su manera, quieren vivir a su antojo, háganlo. Vivan como quieran. Aprueben leyes que van en contra de mi palabra, de la moral, de lo que es Dios, háganlo. Pero están reservados para el día del juicio de Dios. Dios los deja. Como decimos nosotros, hermanos, cuando va a llegar diciembre, al cerdo se le llegará el día. Y a este mundo se le llegará el día, y a todo hombre se le llegará el día en que estará en el tribunal de Cristo. Se le llegará el día. Aún al ateo que no cree, se le llegará el día. Ese día llegará. Por eso, hermanos, hablando de este juicio para las personas, para el mundo, la única solución para el hombre pecador es el Señor Jesucristo.
Hermanos, la única solución para el hombre, la única solución para la humanidad es el Señor Jesucristo. No hay otra solución para el hombre con relación a su pecado y al juicio venidero. Por eso no podemos dejar de predicar y enseñar que Cristo es el que salva al hombre de su pecado y de la condenación eterna. Si hay algo que el hombre necesita es entregarle su vida a Cristo, como lo dice San Juan capítulo 3 versos 16 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 16 al 18, hermano, y quiero leerlo hasta el 18, no quedarme en el 16 para que vea lo que está enseñando la palabra. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es ahí donde Dios muestra su amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, sea salvo por Cristo. 18. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, oiga lo que dice, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado, o sea, ya hay una sentencia. Ya hay una sentencia. Por eso el hombre necesita entregarle su vida a Cristo, venir en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo para ser salvo de la condenación eterna, de la ira eterna. Si no le ha entregado su vida a Cristo, yo le invito hoy a que usted se vuelva a Cristo. Vuelva hacia Cristo. Él es la solución para el castigo que Dios va a traer sobre todo ser humano que ha rehusado abrazar el Evangelio. Ahora, ese castigo es hacia los no creyentes. ¿Entendimos ese castigo? Ahora vamos al otro castigo que creo es el que está hablándonos acá Salomón. Y es el castigo para nosotros sus hijos. Es el castigo para nosotros sus hijos. Hermanos, este castigo es para corrección y santificación. Ya que Cristo llevó el castigo que todos merecíamos por nuestro pecado. El castigo nuestro no es igual al castigo del mundo, porque el castigo del mundo es para condenación eterna. Pero cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y confiamos en Él, el castigo nuestro fue pagado por Cristo. Eso lo enseña su palabra en Isaías 53, del 4 al 6. Isaías capítulo 53. Del 4 al 6, hermanos, aquí viene la profecía por medio de Isaías de lo que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Isaías 53, del 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, hermanos, hay quienes toman ahí como enfermedades y dolores para decir: ay, es que usted no puede enfermarse porque Cristo lo llevó en la cruz. Eso no es la centralidad del pasaje. Perdóneme, pero hay muchos que están errados en este pasaje. Porque ese pasaje lo que habla de enfermedad y de dolor que Él llevó no es porque a mí me duele una muela o porque tengo un cáncer. No es por eso. Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras dolencias por el pecado nuestro. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado.
Seguimos leyendo para que vean lo que dice el contexto. Del 4 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, vean el castigo, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido en ese castigo que Dios le dio, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados del pecado, curados de la condenación eterna. Él llevó el castigo por nosotros, que merecíamos. Versículo 6. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas nuestro Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario a morir, hermano, Él cargó el pecado suyo y el pecado mío, y el castigo que nosotros merecíamos lo recibió el Señor Jesucristo. Por eso ya no hay condenación, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús, porque el castigo lo llevó el Señor Jesucristo en esa cruz por nosotros, los que hemos creído en Él. Nosotros no vamos a recibir el castigo de la condenación eterna. Cristo llevó ese precio. Pablo lo aclara en Romanos capítulo 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando, oigan, ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Cuál ira? ¿Se acuerdan que antes leímos de la ira de Dios sobre el hombre pecador de este mundo? Solo aquellos que realmente se han arrepentido de su pecado y se han vuelto a Cristo son salvos de esa ira de Dios. Porque en Cristo, Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Por Él fuimos sanados, fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Entendemos eso, iglesia? Entonces, cuando hablamos del castigo que viene hablando acá Salomón, que Dios nos habla por medio de Salomón, de recibir el castigo de parte de Dios, hermanos, es para corrección, como un padre a un hijo. No se canse, dice, no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te canses. Me gustó eso que encontré por ahí estudiando. Dice que es un comentario de Calvino. Y ve lo que dice Calvino en relación a esto. Dice, opera la ira de Dios cuando castiga al pecador. Pero opera la misericordia de Dios cuando disciplina y corrige al creyente. Vuelvo a leerlo. Opera la ira de Dios cuando castiga al pecador. La ira de Dios al pecador. Pero opera la misericordia, que sería para nosotros los creyentes, la misericordia de Dios cuando disciplina o corrige al creyente. Es la misericordia de Dios. En esos pasajes yo les hablo a ustedes de que viene el consejo y la bendición. Ya vimos el consejo: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, y no te fatigues de su corrección. Ese es el consejo. No menosprecie, no se fatigue, no se canse cuando Dios lo corrige. Ese es el consejo. Es interesante este consejo, porque hay quienes creen, hermanos, que cuando a mí empieza a irme en algo mal como hijo de Dios, es el diablo. Y empiezan a reprender al diablo y atar el diablo y hacerle nudo chino. Pero el problema es que si es Dios quien me está corrigiendo. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones y circunstancias donde Dios nos está corrigiendo
Nos está castigando porque hemos andado en desobediencia si somos sus hijos. Porque ahora viene la bendición. La bendición está en el versículo 12 de Proverbios 3. La bendición dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Tal vez algunos no vean una bendición aquí. Y lo voy a traer a lo natural, hermanos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez los castigó sus padres y usted sintió que no lo querían? Sea sincero. Muchas veces nos castigaban nuestros padres y lo que decíamos y sentíamos era, es que no me quiere, porque nos dolía. Es que si es castigo, tiene que doler. Hermanos, ahora que usted tal vez ha crecido y ahora usted tiene hijos y le ha tocado castigar a sus hijos, ¿no ha entendido usted que el castigo que usted le da a un hijo no es porque no lo quiere, sino porque lo ama? Y quiere lo mejor para su hijo. Yo pensé que mis padres no me querían y hoy entiendo que era todo lo contrario. Pues usted como cristiano, hermano, debe tener la misma posición y entender que cuando Dios te castiga y te corrige es porque te ama. Y eso es la bendición. Tal vez algunos no vean una bendición aquí en esto, pero piensa en esto por un momento, hermano. Solamente piensa en esto. Dos cosas. Si el Señor me corrige es porque me ama y me quiere. Si el Señor me corrige es porque me ama y me quiere. Si me castiga, si me corrige. Segundo, si el Señor me corrige es porque soy su hijo y Él quiere lo mejor para mí. Porque si yo no fuera su hijo, Él no podría corregirme, no podría castigarme. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un chiquillo haciendo berrinche, malcriado, y usted lo primero que piensa es, uy, si fuera hijo mío. Pero como no es hijo suyo, usted no puede tocarlo. Pues lo que Salomón nos está diciendo acá es lo mismo. Dios a sus hijos corrige y castiga porque son sus hijos, porque los ama. Y esa es la bendición. Si Dios te ha corregido, te ha castigado en momentos de tu vida, es porque Dios te ama. De ahí, hermanos, viene tal vez lo que mucha gente ve y dice, yo no sé por qué, oiga, yo busco al Señor, yo busco de Dios y no me va tan bien. Y esos impíos que no tienen nada de temor de Dios, les va de lo más bien en la vida, hacen lo que les da la gana. Si no son sus hijos, Dios los va a dejar. Pero están reservados para el día de la ira de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Eso que acabo de decirles lo vemos claramente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, del 4 al 11. Hebreos capítulo 12, del 4 al 11, casi al final de la Biblia. Hebreos, capítulo 12, del 4 al 11. Interesantemente, aquí viene hablando el autor de Hebreos a una iglesia que aparentemente andaba en desobediencia y le estaban dando la espalda a Dios. Y vea lo que les dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos del 4 al 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, está hablando de que ustedes deben resistir el pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Ahora vea lo que sigue diciendo.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Está tomando este pasaje que estamos leyendo nosotros de Proverbios. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si eres hijo, Dios te va a corregir en relación al pecado. Y azota a todo aquel que recibe por hijo, que es lo que estábamos hablando. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, si yo soy hijo de Dios y tengo ahora un Padre, pues Él me va a disciplinar. Él me va a corregir. Hermano, ¿usted cree que es el pastor que corrige? Ojalá fuera yo. Y créame, le va a ir mejor conmigo si fuera yo. Pero no con Dios. Y Él es el que corrige a sus hijos. Él es el que trata con sus hijos. Ahora, si son sus hijos. De ahí muchos vienen a la iglesia y dicen ser sus hijos y se van y después siguen viviendo en el mundo como les da la gana y ahí siguen. Pero aquel que es hijo de Dios, yo he escuchado de personas que se han alejado de la iglesia, se han alejado del Señor y empieza a pasarla dura, y dicen que siempre hay algo que les dice: tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver. Y dicen que es un sufrimiento de ver que están separados de Dios. Hasta que vuelven a la iglesia, hasta que vuelven al redil, hasta que vuelven al Señor nuevamente. Porque Dios empieza a corregirlos y empieza a tratar con ellos. Hermanos, si todo castigo duele, debe tratar duramente. ¿O usted cree que si a nosotros nos pegaban con una faja para que nos doliera, Dios nos va a dar ahí con un estereofón? No, iglesia. Y eso es lo que sigue diciendo el autor de Hebreos. Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, oigan esto, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Cuáles son todos? O sea, todos los que no son creyentes, sin disciplina, vivan la vida loca, caminen y hagan lo que quieran. Todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow. Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, o sea, nos castigaban y los venerábamos porque eran nuestros padres. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque generalmente, ¿por qué nos castigaban nuestros padres? Por queditos, por obedientes. No, ¿verdad? Pues Dios es igual. ¿Por qué Dios nos castiga y nos corrige? Por obedientes, porque buscamos su rostro, somos obedientes a Dios en su palabra. No. Por todo lo contrario, y si es su hijo, agárrese, porque Dios va a tratar contigo. Versículo 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Ahora, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia para caminar rectamente a los que en ella han sido ejercitados. Y esa palabra de ejercitados, hermanos, es como de hacer ejercicio. O sea, si usted quiere ejercitarse, tiene que hacerlo todos los días. Bueno, en el castigo de Dios, si ha sido corregido por Dios, usted va a ir creciendo, va a ir enmendando su vida, va a ir corrigiéndose. Por eso a los hijos hay que, y eso lo vamos a ver en Proverbios, de cómo la Biblia nos muestra que hay que corregirlos, hay que pegarles, hay que castigarlos en amor, pero hay que corregirlos. Amén, iglesia.
¿Entendimos estos dos consejos de Salomón para nosotros? Por lo cual, iglesia, no pases por alto estos consejos que vienen de parte de Dios por medio de Salomón. Y con eso termino. No pases por alto esto. Honra a Jehová con tus bienes, ya que todo viene de Dios y le pertenece a Dios. Honra a Dios con tus bienes, iglesia. Aprende a diezmar, a ofrendar. Aprende a hacerlo con un corazón agradecido, en amor delante de Dios, no por obligación. Y te aseguro que Dios te va a bendecir. ¿Cómo? No sé, pero Dios bendice. Y segundo, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Amén. Dios nos corrige. Y que usted, hermano, saque de su mente eso de Dios no castiga. Pero tener la seguridad que como hijos de Dios, Dios nos va a corregir y nos va a enseñar su camino y su palabra. Porque qué padre es aquel quien no disciplina a sus hijos. Señor, te damos gracias. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Tu palabra nos muestra, Señor, de que ella es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra la verdad, y ella es la que tiene el poder y la autoridad para cambiarnos. Ayúdanos, Señor, a tener bien claro que debemos honrarte, porque tú eres nuestro Dios, con nuestros bienes, con todo lo que tú nos has dado, Señor, porque todo viene de ti. Que podamos ser buenos mayordomos, Señor, administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, y que demos con un corazón generoso, porque tú amas al dador alegre, Señor, sabiendo que tú eres el que nos bendices y el que nos da todas las cosas, porque todo viene de ti, Señor. Pero también, Padre, hemos visto de cómo aquellos que hemos abrazado el Evangelio, hemos abrazado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice tu palabra que ahora tú nos corriges, Señor, porque somos tus hijos. Y el consejo es: no menospreciemos el castigo del Señor y no fatiguemos de su corrección. Señor, que cuando estemos pasando momentos difíciles de prueba, de lucha, que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si es que tú estás tratando con nosotros, porque estamos desobedeciendo a tu palabra. Y ahí viene la corrección tuya para pedir perdón, Señor, y recibir esa disciplina de parte tuya y poder seguir confiando y creyendo en ti, Señor, que quieres lo mejor para tus hijos, para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?